Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, el día de hoy, con este video, vamos a terminar lo que es el programa de sociología con el tema de diversidad sexual, donde quiero que resaltemos algunos conceptos como qué es la diversidad sexual, qué es el sexo, qué es el género, qué es la identidad de género, qué es la orientación sexual, qué es la expresión de género, la comunidad LGBT, los derechos que ellos han obtenido, ¿no? Y esta sesión voy a empezar con el siguiente ejemplo. Espero que pues les dé curiosidad y sobre todo que pensemos o repensemos el cómo está construido el género en distintos espacios geográficos, incluso en un proceso histórico, a lo cual nosotros hacemos referencia a todos aquellos comportamientos, roles, estereotipos o maneras de ser que deberían de ir relacionadas con el hecho de ser hombre o mujer. ¿Bien? En Zambia, Nueva Guinea, eh, hay algo que se conoce como homosexualidad ritual. ¿En qué consiste esto? Bien, eh, los niños a la edad de 7 años son separados de sus padres, de sus madres, de sus papás, su papá y mamá, y se les introduce a una serie de prácticas eróticas, homosexuales. Muchas de estas incluyen la felación y según la creencia de los adultos en estos lugares, el hecho de que los niños consuman el semen, eso les da o les otorga de vitalidad y que de alguna manera esto va a ir desarrollando pues lógicamente lo que es su masculinidad. Eh, También se les prohíbe a los niños en este proceso de todo el ritual, la idea del ritual homosexual, de que tengan contacto con las mujeres, ya que a ellas se les considera como un agente contaminante. Una vez que regresan ya como adultos jóvenes o adolescentes a sus aldeas de origen, eh, cesan sus prácticas homosexuales y ya se introducen a la vida heterosexual de la población. Todo esto es una manera de garantizar tanto su heterosexualidad como su masculinidad a futuro, ¿no? Toda esa práctica de homosexual ritual, ¿no? Esos rituales homosexuales. En contextos como los nuestros, occidentales, ese tipo de prácticas del género creo que no tendría relación al momento de decir cuando nosotros observamos a dos personas del mismo sexo, dos hombres, teniendo un tipo de intimidad como una cuestión de ritual y mucho menos consideraríamos que sería una manera de fortalecer o forjar su masculinidad, ¿no? Lo veríamos como algo afeminado o raro, ¿no? Simplemente. Con este ejemplo es el con el que quiero iniciar para poder entender la temática de la diversidad sexual y algunos conceptos. La diversidad sexual debe de ser entendida como aquella manera de que la vivencia de la identidad de género, la expresión de género, la identidad de género, la orientación sexual es válida. Cualquier cuerpo puede ser presentado y reconocido y por supuesto aceptado dentro de una sociedad, sobre todo la occidental, ¿no? Siempre y cuando no intervenga o pues de alguna manera deteriore o moleste los derechos de los otros. Eh, Había un principio judeocristiano, un paradigma judeocristiano que decía de la siguiente manera: creced y multiplicaos. ¿Eso qué quiere decir? Que todas aquellas relaciones heterosexuales y que iban con la finalidad de la reproducción, pues eran bien vistas. Todo aquello que se saliera de esta manera de actuar o de proceder era sancionado, era pecaminoso o incluso era considerado como crimen. Eh, las felaciones, el coito interrumpido, la masturbación, la homosexualidad, todas estas cosas eran consideradas de esta forma. Ahora, en el siglo XXI y todas estas cosas que se han conseguido en el mundo contemporáneo,
¿no? Podemos pensar ahora que las personas que tienen pues, están integradas a la comunidad LGBT gozan de determinados derechos. Cuando hablamos de identidad de género es la idea de cómo sentir el género, es decir, que te sientas hombre o mujer y no tengas ningún problema con ello, independientemente del sexo biológico con el que hayas nacido. Cuando hablamos de orientación sexual, es simplemente la atracción erótico, afectiva, física que puedes tener con respecto a un hombre, a una mujer o a ambos sexos. Cuando hablamos de la expresión de género es tu manera de vestir, tu manera de presentarte ante los demás, ¿no? Tu manera de hablar, el tono de voz. Cuando hablamos de sexo, lo podemos ver desde dos puntos de vista, uno a la actividad y la otra es a la situación de la diferenciación biológica que hay entre hombres y mujeres, machos y hembras. Y cuando hablamos de género hacemos referencia a la construcción histórico, social, cultural e incluso geográfica que va a determinar lo que es masculino y femenino, los roles, las actividades, los estereotipos, ¿no? Normalmente se asocia con ser fuerte, agresivo, violento, viril a los hombres, se asocia con ser delicada, amorosa, sentimental a las mujeres. Pero hay personas que fluyen entre estos dos tipos de comportarse y es aquellas a las que se considera queer, ¿no? Que no se sienten dentro de ese binarismo de género, no se sienten identificables y no se les puede clasificar. Queer, que proviene del inglés raro o extraño, en su contraposición con strange, que es derecho, recto, heterosexual. Bien, también hay algo que se ha venido trabajando que se llama que se ha estado observando que se llama la comunidad LGBT y los derechos que estos han obtenido. Dentro de estas letras que componen esta palabra encontramos a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transvestis, intersexuales, queer y asexuales. En los comentarios quisiera que me preguntaras qué significa cada uno de estos si tuvieras dudas. Bien, ¿cuáles son los derechos que han ganado la comunidad LGBT? De entrada, que se les reconozca dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que tienen igualdad, tienen reconocimiento, también en algunas cartas, constituciones de cada uno de los países, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿no? Este tipo de cosas han ganado las personas que pertenecen a la comunidad LGBT. En caso de que quieran someterse a los procedimientos hormonales y quirúrgicos, que no se les niegue esa atención. En cuestión del cuidado de su vida sexual, pues bueno, que accedan a condones u otro tipo de elementos, ¿no? Que les puedan permitir llevar una vida sexual mucho más responsable. En caso de que tengan enfermedades como el VIH, de transmisión sexual, pues bueno, que también sean atendidos, ¿no? Entonces es un tema polémico, debatible, a lo cual quisiera que pensaras en las siguientes preguntas, ¿no? Es muy difícil que se ponga uno de acuerdo. ¿La homosexualidad es un crimen? ¿Es un pecado? ¿Es un delito ser homosexual? Si eres homosexual tendrías que ser juzgado con la pena de muerte. ¿Está en crisis la heterosexualidad? Cuando países como Bélgica, Holanda, España, Canadá, México acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo. La heterosexualidad debería de ser la norma del cómo nosotros tenemos que configurar nuestras relaciones humanas. Muchas gracias, esto fue el programa de sociología, espero que te haya gustado, llamado la atención. Nos vemos hasta la próxima.